Un gusto estar con ustedes hoy. Buenas noches, Alicia. Esta noche vamos a estar tratando con la licenciada Adriana ideas suicidas en población infanto-juvenil. Antes de iniciar, voy a estar leyendo un poco de lo que es su CV, que está cortado, por cierto. La licenciada Adriana González Plate fue medalla de oro de la promoción 2013 en la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional de Asunción, especialista en didáctica universitaria de la Universidad Nacional de Asunción, estudiante de especialización en psicología clínica de la UNE, realizó la maestría en psicología clínica en la UNE, actualmente docente de la práctica profesional supervisada de la carrera de psicología clínica en la UNA, docente universitaria en la carrera de psicología en la UNADES, psicóloga infantil en el Centro Médico Bautista y psicóloga en la Policía Nacional. Cuando quieras, Licen, empezamos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Hoy quiero compartir un poco con ustedes algo sobre este tema que es tan importante, ¿verdad? Me gustaría tener algo para compartir así con alegría, pero lastimosamente hoy nos compete un tema serio del que solemos hablar poco, ¿verdad? Solemos hablar poco de lo que son las ideas suicidas en esta población de nuestros niños y nuestros adolescentes. Así que espero tratar de dar un enfoque bastante general porque también estamos profesionales, estamos estudiantes, estamos público en general. Entonces me gustaría compartir con ustedes un resumen de cómo encontramos estas ideas y también de cómo podemos ayudar cuando aparecen este tipo de ideas, ¿verdad? Entonces, empezamos. Bueno, cualquier cosita, si se van trabando la diapositiva o algo así, me avisan porque siempre hay inconvenientes técnicos, ¿verdad? A veces, aunque queramos solucionar todo. Quiero empezar hablando con ustedes sobre la ideación suicida, que seguramente ya estuvieron comentando, pero en esta población es un poco importante diferenciar la ideación suicida, de repente de los gestos suicidas, el comportamiento suicida. Entonces vamos a empezar con la ideación suicida, que a diferencia del intento, es el plan que tiene el paciente de cómo, dónde va a cometer el acto y puede tener también pensamientos de cómo lo que haga va a impactar en otros. Y esto también se da en los niños y en los adolescentes, ¿verdad? También ellos nos expresan que, por ejemplo, mamá o papá o X persona va a estar triste si esto pasa, pero yo ya no aguanto, tengo ganas de dormirme y no despertar, y otro tipo de expresiones que podemos encontrar en esta población, ¿verdad? Por otra parte, las amenazas de cometer un acto suicida pueden ir acompañadas también ya de acciones de iniciación o aproximación a esas conductas, ¿verdad? Pueden haber solo ideas o ya pueden estar acompañadas de algunas conductas que tengan que ver con eso. Y en esta ideación suicida vamos a encontrar tanto pensamientos asociados como ya planes específicos relacionados al suicidio. Por otra parte, tenemos el comportamiento suicida de estos niños o adolescentes, donde se verifican ya acciones destinadas a lastimarse uno mismo, e incluye los gestos de suicidio, como les decía, los intentos propios en sí y lastimosamente también el suicidio consumado, ¿verdad? Entonces, los intentos de suicidio son actos que son autolesivos, es decir, nos hacemos daño a nosotros mismos y pueden llegar a provocar la muerte. ¿Sí? Todas estas conductas tienen un factor común que suele ser lo urgente, suele ser lo importante entender, y es comprender que estos niños, que estos adolescentes, que las personas en general que tienen ideas suicidas o conductas suicidas sienten un profundo dolor y sienten un profundo malestar, y esto les impide continuar con su vida. No se visualizan alternativas de salida o solución. Y asimismo, como el adulto no visualiza alternativas de salida o solución a sus problemas, el niño y el adolescente tampoco visualizan. Imagínense ellos que tienen a veces menos recursos de afrontamiento, por ejemplo, que un adulto, ¿sí? O que están experimentando recién ciertas cosas de su etapa evolutiva, de la edad en la que se encuentran. Entonces, los niños y adolescentes es importante aclarar que también pueden presentar ideas suicidas
Y lo más importante para todos nosotros es que cualquier manifestación relacionada a esto debe ser tomada en serio. Empezamos de esta afirmación, ¿por qué? ¿Verdad? Porque muchas veces lo que sucede es que decimos, no, él estaba tratando de llamar la atención, no sabe lo que dice, a esta edad no sabe nada, yo a tu edad estaba trabajando, yo a tu edad ya hacía esto, o inclusive a veces no sabemos cómo afrontar la situación y van las amenazas, ¿verdad? Haces algo y vas a terminar peor, ¿verdad? O haces algo y yo te hago tal cosa. Entonces, la invitación hoy es a tomar en serio cualquier tipo de idea que nuestros niños o adolescentes nos puedan comentar en relación al suicidio. Y a veces vamos a tener bien explícitas estas afirmaciones y hay veces que no, hay veces que van a decir de otra manera las intenciones que tienen o que están empezando a albergar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser algunas expresiones frecuentes? Quiero dormirme y no despertar, ¿verdad? Si quiero dormir y que termine todo, quiero dormir y no despertarme más. Esto suele ser más frecuente en los adolescentes de 14 años para arriba, por ejemplo, ¿verdad? Los niños pequeños, inclusive de 5 años, te expresan a veces, quiero morirme, mis papás van a estar mejor sin mí, quiero terminar con todo esto, no tiene sentido vivir, que suele ser una frase que tanto en los niños más pequeños como en los adolescentes se repite, nadie me quiere. Esta frase también a veces emplean los niños muy pequeños. Tuve pacientitos que adjuntaban, por ejemplo, esto, ¿verdad? Nadie me quiere, mis papás van a estar mejor sin mí, va a ser mejor si me muero, va a ser mejor si yo no estoy. Entonces, este tipo de expresiones son las que van a escuchar, que para nosotros ya tienen que ser una alerta, ¿sí? Tenemos que estar siempre atentos. No solo los profesionales, tenemos que estar atentos como familiares, atentos como sociedad, cuando escuchamos este tipo de expresiones, porque todos siempre podemos hacer algo para ayudar, y eso es lo que queremos transmitir en esta semana. Entonces, vamos a empezar por los factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo tenemos de distintos tipos. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son simplemente aquellas situaciones del contexto o de repente de la persona misma que hacen que sea más vulnerable o más propensa a esta persona, en este caso este niño, este adolescente, a presentar ideas suicidas o conductas suicidas que deriven de esas ideas, ¿sí? En este caso, entonces, tenemos primero las ambientales, que pueden ser bajo apoyo social, difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales, y acá entra inclusive las publicaciones de suicidios, por ejemplo, de famosos. Entonces, más todavía si son jóvenes, si son de repente ídolos de nuestros adolescentes que terminan lastimosamente cometiendo suicidio y esto se publica y se publican los detalles, esto no ayuda para nada a aquellos adolescentes que estén con ideas suicidas, ¿verdad? Entonces, un poquito de control también a veces tenemos que ver tenemos que tener de qué ven nuestros niños, qué ven nuestros adolescentes y qué les estamos comunicando, porque hoy en día a través de las redes sociales sabemos que accedemos a todo, ¿sí? Luego tenemos también la discriminación por diversos motivos. Sabemos que a veces cualquier factor que haga que ese niño o adolescente sea un poco diferente es a veces motivo de bullying, de todo tipo de discriminación, ¿verdad? Entonces, esto también es un factor que lo hace más vulnerable, porque a medida que ese niño se va haciendo un poco más grande y sobre todo en la adolescencia, la opinión que tienen las otras personas de su misma edad sobre él se vuelve muy importante. ¿Y cómo se vuelve tan importante? Si es que yo me siento muy diferente a los demás que me rodean y no encajo, ¿verdad? Y me siento discriminado, siento que por eso me hacen de lado, esto me deja más vulnerable aún, ¿sí? Después tenemos también una alta exigencia académica con métodos inadecuados, ¿sí? Exigir académicamente, por ejemplo, solamente a base de amenazas, ¿verdad? De repente métodos inadecuados, inclusive de estudio, no tener en cuenta las posibilidades de ese niño o adolescente, compararle con otras personas. De repente todo esto tiene que ver con una alta exigencia académica que tiene métodos inadecuados.
barreras para acceder a la atención de salud y el estigma asociado a la búsqueda de ayuda, ¿verdad? Sabemos que cuesta encontrar de repente en los lugares, ahora estamos haciendo mucha difusión esta semana, pero normalmente no tenemos así en mente enseguida, bueno, ¿dónde será que va a acudir? Esta familia es de escasos recursos, al niño le va a faltar tal estudio, seguramente van a pedirle que se haga este análisis, entonces ahí vamos viendo dónde puede acceder a la atención de salud y también a veces cuando, aparte de esas barreras que tenemos también barreras en relación a la búsqueda de ayuda. ¿Por qué? Porque el hecho de buscar ayuda o cuando se sabe que ese niño adolescente está buscando ayuda o que sus padres han buscado ayuda, también a veces eso es un motivo de discriminación o de burlas, por ejemplo, en su entorno. Entonces, justamente todas estas campañas sirven para comprender que todos necesitamos esa salud mental, ¿verdad? Bueno, y después tenemos también el suicidio de algún amigo o compañero de clase, ¿verdad? Que se haya conocido, que se haya difundido. A veces inclusive se saben detalles sobre el método, sobre cómo está pasando después la familia, qué ocurrió, cómo reaccionó tal persona. Ya detalles que son demasiado explícitos que muchas veces dejan más vulnerables a, por ejemplo, los compañeros de clase. Eso es en relación a las circunstancias ambientales que pueden ser factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo familiares para ese niño adolescente? Historias de, por supuesto, antecedentes de trastornos mentales en la familia, antecedentes familiares de suicidio, especialmente si este niño adolescente presenció suicidio, por ejemplo, de los padres o de algún familiar cercano, desventajas socioeconómicas, eventos estresantes en la familia, cualquier situación muy estresante o inusual que esté pasando en la familia puede dejarlo un poco más vulnerable, desestructuración o cambios significativos y falta de comunicación con figuras de referencia. Y acá me quiero detener porque hay muchos estudios que se han hecho sobre la estructura de la familia, sobre qué ocurre, cómo se siente el niño cuando hay separación, divorcio, si esto, por ejemplo, hace que el niño adolescente sea más vulnerable a ideas suicidas. Y en los primeros estudios a veces se encontraba que sí, ¿verdad? Luego existieron otros estudios donde finalmente se vio que no es tanto esa situación en sí, sino los conflictos que siguen a la situación, ¿verdad? El tratar de llevar al niño o adolescente hacia, digamos, del lado de uno o de otro progenitor y la falta de comunicación que se genera después, ¿verdad? Ese no estar presente. Si la relación de los adultos se terminó, igual los adultos tienen que estar presentes para ese niño o ese adolescente. Y acá siempre hablamos en este caso de padres, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos niños adolescentes que viven con tíos, tías, que viven con abuelos, que viven con abuelas, ¿sí? Entonces, falta de comunicación en general con esas figuras que para él son de referencia, con esas figuras que tienen que protegerle, con esas figuras a quien siente que tendría que acudir, entonces todo esto lo puede dejar un poquito más vulnerable. Yendo ya a los factores de riesgo, entonces ahora individuales. ¿Qué pasa en ese niño o adolescente que hace que sea propenso a tener ideas suicidas? Y acá entran, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad que puedan iniciar, por ejemplo, en la adolescencia, en la niñez, por ejemplo, depresión infantil. Tenemos también abuso de sustancias. En los niños también es un factor de riesgo, no solo los trastornos depresivos, sino trastornos de conducta, ¿verdad? Por ejemplo, también TDAH pueden ser factores de riesgo, ¿sí? Tenemos también, por otra parte, los intentos previos. Esto ya es una cuestión, digamos, como dice ahí, individual. Y ahí en los intentos previos después vamos a ver qué tenemos que saber sobre esos intentos previos, porque no es lo mismo, por ejemplo, un adolescente que intentó suicidarse, pero él mismo
finalmente se dio cuenta y dijo, no, voy a parar acá, en realidad yo sí quiero vivir, a un adolescente que intentó suicidarse y no fue efectivo el intento porque alguien más le encontró o alguien a último minuto le persuadió, ¿verdad? Entonces son distintos tipos de situaciones que se pueden dar con los intentos previos y de acuerdo a eso tenemos más o menos riesgo, ¿sí? Bueno. Después dice, por ejemplo, también los pensamientos pesimistas, ¿sí? Y acá ya entra el estilo cognitivo de ese adolescente o los pensamientos negativos que pueda tener ese niño, ¿sí? Si su pensamiento de por sí es muy pesimista y encontramos frecuentemente frases como no voy a poder, no lo voy a lograr, nadie me quiere, a mí no me sale, yo no soy como él, etc. Entonces todo esto también es un factor de riesgo, ¿sí? Ya cosas que tienen que ver con su personalidad. También es un factor de riesgo que ese niño adolescente sea víctima de bullying o, muy común ahora, de ciberacoso, ¿sí? No es solamente lo que ocurre dentro del aula o lo que ocurre en la escuela, también es lo que ocurre en las redes sociales. Y a veces lo que ocurre en las redes inclusive lastima más por la exposición que da y por la exposición que genera, ¿sí? Bueno. Después tenemos también abuso sexual o maltrato. Y acá vi ya casos donde lastimosamente el hecho de haber sido víctima de abuso sexual hace que ese niño se vuelva más propenso a ideas suicidas porque justamente no tiene las herramientas todavía para administrar lo que le ha pasado. Entonces, en esas primeras etapas, digamos, del tratamiento suelen ocurrir ese tipo de ideas e inclusive a veces después derivan en, por ejemplo, alucinaciones. He tenido niños de 7 años, de 8 años que, por ejemplo, escuchan voces que le dicen o que le invitan a que haga algo malo, ¿verdad? Y esto a veces se da luego del abuso, ¿sí? Bueno. Por otra parte, tenemos también las conductas de autolesión, ¿sí? Las conductas de autolesión, ya sea cortarse, hay veces algunos adolescentes, por ejemplo, no es que se cortan, se pegan con el puño, ¿verdad? En lugares de repente no visibles, lo tratan de esconder. Y otro tipo de conductas de autolesión, ¿verdad? Quizás hay algunos también que se pinchan, eso también se suele ver. Entonces, estas conductas a lo mejor no son con la intención de terminar con su vida, no son en ese momento con la intención de provocarse la muerte, ¿verdad? Pueden ser a veces, por ejemplo, cortes superficiales, pero se encontró que en adolescentes o preadolescentes que tengan estas conductas de autolesión, son más frecuentes esas ideas suicidas y son más frecuentes esos intentos suicidas, ¿sí? Entonces esto también es una llamada de atención para nosotros. Problemas de salud crónicos o discapacidad, ¿sí? Así también como en el adulto, un problema de salud crónico le deja vulnerable a ciertos tipos de ideas y arrastra también, como decíamos hace rato, esas ideas negativas o pesimistas. En el niño, en el adolescente sucede lo mismo. Problemas de salud crónicos, discapacidad u otro tipo de problemas hacen que haya una cierta tendencia a presentar estas ideas, ¿sí? O lo dejan más vulnerable al menos. Lo mismo sucede con los retrasos que puedan haber en el desarrollo, más todavía cuando empiezan a ser un poco más grandes y se empiezan a comparar quizás con otros. También el aislamiento o las dificultades para socializar son factores de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, ser quizás un poco más tímido, introvertido, tener dificultades para conectar con los demás. Y también se ha encontrado que adolescentes que han contraído enfermedades de transmisión sexual presentan también con frecuencia, por ejemplo, estas ideas suicidas, ¿sí? Entonces, todos estos son factores de riesgo asociados, ¿sí? Bueno, vamos entonces a lo siguiente y aquí quiero compartir con ustedes una frase de un libro sobre el suicidio en adolescentes
que realmente me hizo reflexionar mucho y quería reflexionar con ustedes también, que a veces a este niño adolescente le suceden, igual que a nosotros los adultos nos puede suceder, pequeñas cosas que se van acumulando, que se van haciendo cada vez más y entonces llegan a generar, dice el material, como una afección, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esa afección? ¿O en qué consiste ese problema que se genera? Consiste en que tenemos debilidad para disfrutar de las pequeñas cosas. Se debilita cada vez más la capacidad que tenemos para disfrutar de lo más pequeño, ¿sí? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, quizás no pase algo muy impactante o importante en nuestro día, pero sí pueden pasar pequeñas cositas que podemos experimentar y que nos pueden generar sentimientos lindos. Entonces, ese mismo ejercicio que podemos hacer los adultos de buscar qué cosas en el día me hicieron sentir por lo menos un momento bien, por lo menos un momento quizás me hicieron sonreír o por lo menos un momento me asombraron o me dejaron maravillado. Entonces, esas mismas cosas también son las que el niño o el adolescente en el proceso de terapia podemos ayudarle y enseñarle a que vea. Y no solo en el proceso de terapia, sino como se va debilitando esta capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas, es volver a encontrar esta capacidad de disfrutar de lo pequeño, el regocijo, como dice ahí, de encontrarse otra vez cada día con un nuevo amanecer, ¿sí? La importancia que tiene ese nuevo día, esa nueva oportunidad que tenemos. Y esa capacidad de ver ese día, ese nuevo amanecer como una oportunidad, es lo que vamos perdiendo o lo que a veces pierde ese niño o adolescente, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, me hizo reflexionar mucho en que a veces quizás buscamos una causa muy importante, algún suceso que haga o que despierte estas ideas. Ah, no, todos los factores de riesgo luego estaban ahí. Y como siempre hay distintos casos, ¿verdad? Hay también diferencias individuales. Hay veces que vamos a encontrar que ese desgaste en esas pequeñas cosas, pequeños conflictos que se fueron sumando, produce realmente esta debilidad en nuestra capacidad de disfrutar de la vida, ¿sí? Y entonces es un reaprender otra vez cómo podemos empezar a disfrutar de estas pequeñas cosas. Entonces, en el marco de todo esto, nos damos cuenta de que algunos de los factores que estuvimos hablando son fijos, es decir, hay algunas circunstancias que no podemos cambiar. A lo mejor yo no voy a poder cambiar por el momento donde vive ese niño o ese adolescente, me refiero a la zona geográfica, ¿verdad? Quizás no le ayuda donde él físicamente, vamos a decir, está viviendo, quizás no le ayuda a su situación socioeconómica, quizás pertenece a algún grupo vulnerable como alguna etnia específica, quizás no puedo cambiar la edad de ese niño o adolescente porque de repente los niños, digamos que tienen hasta los 10 años, hasta los 11 años, tienen menos riesgo de esa conducta suicida que niños ya y adolescentes mayores a esa edad, ¿verdad? Entonces, que un adolescente tenga 16 años, automáticamente ya le ponen más riesgo que un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años. Y yo no puedo cambiar la edad de ese adolescente, ¿verdad? Entonces, hay factores que, así como la edad o su situación socioeconómica, son quizás fijos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Tengo que concentrarme en aquellos factores modificables que son, por ejemplo, ese sentimiento de desesperanza con la que ese niño o adolescente ve las cosas, el acceso que tiene a los medios para cometer el suicidio, dejar de balde, por ejemplo, para decir en palabras más sencillas, el tratamiento, todo eso con la intervención psicoterapéutica podemos, digamos, llegar a regular, podemos trabajar en la ansiedad que tiene ese niño adolescente, podemos trabajar en el acompañamiento que recibe de la familia, ¿verdad? Entonces, siempre tener presente que aunque haya algunas cosas que quizás son fijas, también hay otros factores que, como nos dice la literatura, son modificables y en ellos vamos a centrarnos en trabajar, ¿sí?
Por ejemplo, vamos a ir viendo que el tema del acceso a los medios para cometer el suicidio es muy importante, y no solamente en los adolescentes, incluso en los niños pequeños, ¿verdad? He tenido pacientitos que, por ejemplo, tenían la idea fija de hacerse daño a sí mismo o a los demás integrantes de su familia con un cuchillo, porque pensaba que ya no podía sobrellevar la situación. Y su frase era: quiero que todo termine. Este era un niño de 7 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir nomás es que a veces hay ideas, ¿sí? Ciertas ideas que pueden llegar a tener nuestros pacientes o que pueden llegar a tener niños o adolescentes que conocemos, que luego vamos a ver cómo podemos explorar bien para que podamos tomar recaudos como algo que tenga que ver con esconder cualquier elemento que pueda servirle para hacerse daño a sí mismo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entrar a hablar justamente de eso, de los intentos previos, ¿sí? Los intentos previos que pudieron haber tenido los niños o los adolescentes cuando ya intentaron alguna conducta con ese fin de hacerse daño, de terminar con su vida, pueden tener diferentes características. Puede ser que lo hicieron por un impulso: un día me sentí muy mal, me peleé con mi mamá, me peleé con mi papá, con mi tía, etcétera. Impulsivamente tomé unas pastillas, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, eso que haber planeado qué día, qué momento, a qué hora lo iba a hacer, cuántas iba a tomar, cuál me iba a hacer más daño. Entonces, no es lo mismo de repente un intento previo en que haya sido muy impulsivo o que haya sido bastante planeado. Y son cosas que, por ejemplo, a los psicólogos en la práctica profesional nos van a ayudar a discernir cuán en riesgo está la vida de esa persona, ¿verdad? Luego me dice un ejemplo, ¿verdad? Yo tomé una X cantidad de pastillas, realmente no sabía si me iban a hacer efecto o no, eran inofensivas, no importa, el intento estuvo, ¿sí? Entonces no por eso nosotros vamos a decir se hizo nomás, quería llamar la atención, ¿verdad? No sabe ni lo que hace, ¿verdad? Entonces, la reacción que tenemos a veces ante estos intentos es muy, muy importante. No desestimar, no invalidar las emociones de ese adolescente o de ese niño, no pensar que no es serio porque no lo logró, ¿verdad? Inclusive los niños, tomar cualquier intento con la seriedad que amerita, porque la literatura nos dice que, los estudios nos dicen que el niño que no ha logrado cometer suicidio, ¿verdad? Pero que lo intentó, en la mayoría de los casos no logró, quizás por inmadurez todavía propia de la edad, o por una inmadurez física, falta de fuerza, las limitaciones de la edad, no pudo hacer esto. Entonces, bueno, no pasó a mayores su intento. Pero, digamos, de igual manera para nosotros debe ser algo que llama la atención, porque ya hubo en ese niño la intención, ¿verdad? Quizás no tuvo la fuerza necesaria, no tuvo la madurez, no tuvo, etcétera, para llevar realmente a cabo esto, pero esa intención estuvo, y esa es nuestra alerta, esa es nuestra llamada de atención, ¿sí? Bueno, luego vamos, voy a leer después, veo que hay alguna preguntita en el chat, y voy a leer después y sin problema contestamos, ¿sí? Luego hay algunos sucesos precipitantes. ¿Qué son los sucesos precipitantes, verdad? Son cosas que pueden pasar de repente, a veces en casa, a veces en la escuela, a veces con el grupo de amigos, que hacen que ese niño o adolescente que quizás le estaba rondando esa idea en la mente, pase de eso a quizás cometer algún intento, o que esas ideas se vuelvan más intensas. Entonces, ¿qué son cosas que pueden suceder? Una pelea, por ejemplo, muy fuerte con la familia. Puede suceder que haya fracasado en un examen que para él o ella era muy importante. Puede ser que hayan terminado, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, una relación, ¿verdad? Un noviazgo. Puede ser que haya fracaso en alguna actividad o proyecto que tenían, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, algo que quería lograr y no se concretó, algo que le estaba entusiasmando y de repente terminó
todo esto a veces puede hacer que nuestros niños y adolescentes se sientan más vulnerables, ¿sí? Y justamente se propician estas situaciones lamentables que a veces suceden. Entonces, ¿cómo podemos de repente hacer para generar que nuestros niños o adolescentes puedan comentarnos sobre estas ideas suicidas y a raíz de que podamos conocer estas ideas suicidas, actuar en consecuencia y prevenir, ¿verdad? Eso es lo que finalmente queremos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay diversas guías. A mí en particular me pareció muy interesante esta guía orientativa. Hay diversas maneras de explorar esto en los niños, en los adolescentes, pero explorar desde un lado de querer siempre ayudarle, no desde el lado del morbo. Y cuando, por ejemplo, yo, si soy familiar, me doy cuenta de que hay cierto tipo de ideas, siempre tener presente llevarlo al niño o al adolescente a un profesional para que se pueda hacer justamente mejor todavía esta exploración, ¿verdad? Pero para tener una idea, es fundamental que tengamos un establecimiento de una relación positiva, o sea, generar un clima de confianza, ya sea en la escuela, ya sea en la casa, ya sea en la sesión mismo, nosotros los psicoterapeutas, generar un clima de confianza con ese niño o con ese adolescente, una relación positiva. Y las características de esa relación a veces son escuchar, no juzgar, interesarse, ¿verdad? Mostrarnos comprensivos ante lo que ese niño o adolescente nos está contando. A lo mejor para nosotros no es nada. Fulanita le quitó, les digo una situación cotidiana, la compañerita le quitó el borrador, ¿verdad? O la compañerita le quitó el lápiz. Y para nosotros no es nada a lo mejor. Y le decimos, ay, pero eso no importa, no le hagas caso, ¿verdad? Entonces, de repente es escucharle primero, escuchar qué fue lo que le molestó y tratar de darle nombre a esa emoción. Entiendo que te sentiste triste por esto. Me imagino que te habrás enojado, ¿verdad? Seguramente no dio gusto lo que te pasó, ¿sí? Y a raíz de esto, también enseñarle a ese niño que todos tenemos emociones y tenemos sentimientos, ¿sí? A veces es importante enseñarle también a los niños, a los adolescentes, que esas emociones, esos sentimientos que tenemos, no son para siempre, son pasajeros también, ¿sí? Pero primero siempre escuchar lo que nos dice, validar eso, reconocer lo que nos dijo, ¿sí? Es súper importante. Y luego quizás ir enseñándole que a veces eso tiene una duración, que luego pasa y que es temporal, que en otros momentos después otra vez nos podemos sentir mejor, ¿sí? Que son ideas que incluso nos sirven a nosotros los adultos también, ¿por qué no, verdad? Que a veces nos olvidamos de este tipo de cosas. Entonces, establecer esa relación positiva, comprender el intento. Tenemos que saber cuál fue el objetivo, las razones del intento. Decimos siempre tomar en serio, por supuesto, lo que nos dice el niño o el adolescente. A veces ese niño o adolescente puede tener sentimientos ambivalentes sobre lo que quiere hacer. No todas las veces realmente se quiere morir, ¿verdad? Pero quizás quiere llamar nuestra atención, ¿verdad? A veces puede ser también en algún momento quizás de rebeldía que más todavía se precipite estas ideas que tiene, ¿verdad? Cuando ocurrió algún suceso, por ejemplo, en el hogar, pero no porque realmente la finalidad no haya sido en sí la muerte, nosotros vamos a dejar de tomar esto con la importancia que tiene. Porque sea cual fuera el motivo que hubo, el intento estuvo, ¿verdad? Solamente que vamos a ir comprendiendo mejor el intento y la gravedad de lo que sucede, conociendo un poco más sobre lo que le llevó a este niño adolescente a intentar. Después vamos a ver unas ideas de preguntas de cómo podemos hablar con ellos, pero mientras tanto los puntos que tenemos que tener en cuenta. El grado del intento de suicidio, letalidad, posibilidad de rescate, ¿verdad? Lo que les decía hace rato, ¿verdad? Él mismo se frenó, quién lo frenó, realmente cuánto llegó a preparar digamos, de un escenario probable en el que podía cometer un acto suicida,
cuál es el riesgo actual, qué problemas presenta este niño o adolescente, ¿sí? Qué cosas, como les decía hace rato, hay cosas fijas, hay cosas modificables, ¿sí? De repente puede tener algún problema crónico agudo, quizás ya es alguien que está con algún diagnóstico, por ejemplo, de depresión, como decíamos hace rato, por dar un ejemplo, puede haber también otros diagnósticos. También quizás hubo una historia ya de varios intentos previos. Este niño, este adolescente, quizás tuvo contacto con conductas suicidas de amigos o familiares, entonces, ya sea porque le hayan contado, haya escuchado el detalle o lo haya presenciado, esto lo deja también vulnerable. Entonces, para nosotros es una idea más de que hay que darle atención a ese niño adolescente. También pueden haber otros problemas de riesgo y acá viene algo muy importante. A veces nuestros adolescentes empiezan a tener a muy temprana edad problemas con el alcohol. Antes quizás ya tuvieron diagnósticos de trastornos de conducta o es un niño con un diagnóstico de trastorno de conducta, ¿sí? No cumplió el tratamiento que se le dio, no llegó a concretar, quizás no vive con sus familiares, ¿sí? Entonces son todas cosas que nos dan a nosotros ideas de preguntas que podemos hacernos, ¿sí? También, ¿verdad? Y ahí vuelvo a lo importante de arriba, generar una relación positiva, un buen clima para hablar con ese niño o adolescente, darle la confianza como para que se anime a contarme que tuvo quizás algún problema con sus compañeritos, que le están diciendo algo que no le gusta en la escuela, que le pusieron algún apodo, ¿verdad? Que escribieron algo sobre él en el grupo de WhatsApp, ese tipo de cosas, ¿sí? Pueden haber también, como les decía, si es adolescente, ya problemas de pareja, pueden haber problemas escolares, legales, problemas que tengan que ver con sexualidad. Ahí entra desde abuso hasta orientación sexual, todo eso. Problemas, por ejemplo, con drogas, situaciones que él o el niño o el adolescente sienta como insostenible, sienta que él no puede hacer nada para resolver, ¿sí? Evidencia de funcionamiento pasado o de capacidad de afrontamiento, ¿verdad? Entonces, conocerle a ese niño o adolescente, preguntarle, ¿verdad? De acuerdo a la edad que tiene siempre, qué problemas ya tuvo antes, cómo se resolvió ese problema, identificar las áreas de afrontamiento, quiénes son los que le dan apoyo, ¿verdad? Hay personas que le dan apoyo, quiénes son, cómo es el apoyo que le dan, ¿sí? También tenemos que conocer, por ejemplo, ahora hay estudios que han asociado que el nivel de inteligencia o ciertas aptitudes o ciertos recursos personales, por ejemplo, ciertos talentos, ciertas actividades extracurriculares que ese niño puede tener o ese adolescente, a veces también pueden ayudarle como una especie de factor protector. Entonces, todo esto es importante conocer. También conocer y a veces así hacer una autocrítica. Por ejemplo, nosotros como familia, ¿estamos dándole la importancia al problema o estamos solamente dejando pasar? ¿Estamos haciendo que no pasa nada? ¿Estamos reconociendo, verdad? ¿Estamos buscando ayuda? ¿Sí? Vamos a turnarnos para apoyarle, para entenderle, para escucharle. Entonces son cosas que vamos a ir explorando, ¿sí? Y aquí ejemplos de algunas preguntas que podemos hacerle, porque cuando nosotros hablamos de ideas suicidas en niños, en adolescentes, de la misma manera también en adultos, son temas de los cuales tenemos que hablar abiertamente. Y es un mito que si le hablamos de eso a ese niño o a ese adolescente o le preguntamos si tiene intenciones de hacerse daño, nosotros le vamos a dar la idea de hacerse daño. No es así. Probablemente esa idea ya estaba ahí. Y es mucho mejor para nosotros conocer si esa idea está y conocer en qué grado de elaboración está esa idea y si realmente hay planes de cometer algún acto suicida. Conocer todo esto para nosotros es mucho mejor como familia, como profesionales, ¿verdad? Que desconocer la situación, ¿sí? Nadie dice que le vamos a estar, por ejemplo, diciendo detalles morbosos, induciéndole, etcétera, pero sí ir preguntando también a medida de lo que responde, sobre todo en el niño más pequeño, más o menos hasta los 11 años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿pensaste en hacerte daño? Después, ideas que tienen que ver con la frecuencia. Ahora, la frecuencia sería cada cuánto lo piensa.
Por ejemplo, ¿lo pensaste pocas veces? ¿Pensaste muchas veces? ¿Cuándo sueles pensar? ¿Cuándo te pasó? Tenía un niño de 8 años que me decía que siempre pensaba en eso de madrugada, que él se despertaba de noche y ahí le venían esas ideas, ¿verdad? Y pensaba, y lógicamente uno por el cansancio se duerme también, entonces se duermen también los adultos, pero muchas veces en ese momento puede ser que ese niño esté pensando, por ejemplo, si es que no está logrando dormir, ¿verdad? Cada caso, digamos, es distinto, pero solamente a modo de comentario que a veces no nos puede decir exactamente por la edad que tiene, en qué momento, en qué día, en qué fecha fue, en qué circunstancia fue, pero quizás algún dato que se acuerde. Fue después de pelearme con fulanito, fue de noche, fue cuando estaba con X persona. Todo para nosotros va a ser importante. Entonces, ¿cuándo te pasó? ¿Pensaste en cómo hacerte daño? ¿Sí? Preguntarle esto, no tener miedo. Algunos nos van a decir, no, iba a pensar y me dio miedo. Algunos te dicen quizás que sí, ya estuvieron pensando algo, ¿sí? Y a veces pensamos que por la edad no van a tener idea de cómo hacerse daño y nos pueden llegar a sorprender, ¿sí? Niños de 5 o 6 años que te dicen que se van a soltar de la mano de alguien o que se quieren tirar en algún lado. O sea, a veces hay alguna idea que está rondando de cómo, ¿sí? Entonces, podemos preguntarle eso. ¿Pensaste cómo hacerte daño? Otra pregunta puede ser, ¿hiciste algo que te hizo daño a vos mismo? ¿Sí? Y ahí conocer también ya si hubo algún intento previo. ¿En algún momento sentiste ganas de dormir y no despertaste? No despertarte, perdón. ¿Pensaste algo similar a que la vida no tiene sentido o a que no vale la pena seguir así? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con todas estas preguntas? Explorar hasta qué punto ese plan se ha elaborado, cuán intensas son las ideas de ese niño o adolescente, ¿sí? Cuánto realmente está planeando y cada cuánto estas ideas le atormentan. Porque algunos, por ejemplo, te dicen, no quiero más pensar en eso, no quiero más tener estas ideas, ¿sí? Pero no puedo evitar. Estoy sola y pienso. Entonces, por eso a veces es importante conocer, bueno, piensa cuando estás sola, piensa cuando es de noche, piensa cuando es de día, piensa cuando se peleó con alguien, en qué momento estas ideas se hacen más presentes, ¿sí? Y a veces los niños y adolescentes con estos pensamientos en realidad lo que están tratando de hacer es tratar de resolver un problema que es temporal. El problema es temporal, pero ellos en ese momento no tienen lastimosamente la capacidad de ver que es temporal o de que se puede solucionar y buscan una solución que en realidad es definitiva a un problema que realmente puede ser temporal. ¿Por qué? Porque piensan que ya no pueden. A veces tienen ideas ambivalentes, lo que les decía hace rato, no es que precisamente está la idea de morirse, ¿sí? Muchas de las personas que tienen ideas o pensamientos suicidas en realidad tienen también ese temor o no quieren llegar específicamente a morirse. E incluso, como les dice ahí, acorde a la edad, el niño no está seguro sobre qué implica la muerte. Un niño de 5, un niño de 6 años todavía no conoce bien la implicancia del concepto de muerte, ¿verdad? Inclusive pueden pensar que la muerte es dormir y despertarse otra vez en algún momento. Pueden pensar que la muerte asociar más con la rigidez, ¿verdad? Del cuerpo, con que va a ser quedarse quieto, ¿verdad? Quizás saben esas características, se queda quieto, no se despierta, pero todavía ellos no procesan que, por ejemplo, una persona que fallece ya no vuelve. Entonces, este tipo de ideas les cuesta todavía procesar. Entonces, acorde a la edad, ni siquiera a lo mejor están todavía muy seguros de qué implica la muerte, pero eso no significa que para nosotros no sea importante tomar esa idea suicida en serio, porque ya es un pensamiento suicida. Estos niños y adolescentes a veces buscan no sentir, no lidiar con el problema y sobre todo tratan de evitar también el dolor que les produce la situación que están viviendo, ¿sí? Bueno. Hablamos ya de todo lo que lastimosamente le orilla a ese niño, a ese adolescente, a llegar a pensar en estas ideas, ¿sí? Todo lo que lo hace más vulnerable.
Ahora tenemos los factores protectores. ¿Qué le protege a nuestros niños y adolescentes? ¿Cómo entonces podemos hacer para asegurarles un ambiente saludable en el cual ellos puedan desarrollarse? Y ambientalmente lo que podemos hacer es integrarles socialmente en diversas actividades, hacer que participen, incluso, por ejemplo, en el aula, en la escuela, darle a todos participación en algo que de repente puedan destacarse, incluso a niños o adolescentes que puedan tener algunas dificultades, darle la oportunidad de que haya algo en lo que él pueda participar o demostrar algo, y así también actividades diversas. A veces ayudan, por ejemplo, las actividades extracurriculares donde se hacen amigos. A veces no está la posibilidad de hacer estas actividades por muchos motivos. Entonces, de igual manera, realizar actividades, por ejemplo, con los amigos, ¿verdad? Salir a veces a caminar, depende de la edad, por supuesto, del niño o del adolescente, a practicar algún deporte, tener esa buena relación con los pares, ¿sí? Siempre estar vigilando esa relación que tiene con el niño, con otros niños, el adolescente, con otros adolescentes, con la gente de su edad y también con los adultos, ¿verdad? Pero se vuelve especialmente importante todo lo que tiene que ver con otras personas de su edad. Factores protectores de la familia, cohesión, que significa unidad, ¿sí? Y la comunicación, que es clave. Entonces, proporcionar un ambiente donde se sientan libres de comunicarse. ¿Y cómo hacemos eso? Le escuchamos. Evitamos, por ejemplo, me va a contar algo, vos sabés lo que hoy hizo fulano, y sin querer a veces, ¿verdad? Estamos también nosotros cansados o con cosas y por ahí le decimos, ya otra vez fulana, ¿verdad? Y si fulana se tira en el pozo, vos también te vas a tirar. Ya le empiezo a dar un discurso y yo todavía no sé lo que me iba a contar, ¿sí? Entonces no le genero un clima para que pueda comentarme lo que realmente le preocupa. También algo que ayuda es un bajo nivel de conflictos en ese ambiente familiar, ¿sí? O por lo menos no exponerle a ese niño o adolescente a los conflictos, no hacerle partícipe de esos conflictos, no tratar de estirarle o a decirle, ¿verdad que yo tengo razón? ¿Verdad que tu papá tal cosa? ¿Verdad que tu mamá tal cosa? ¿Ves lo que hace? Y como le hacemos partícipe de ciertas decisiones que ese niño o adolescente todavía no tiene la responsabilidad ni no tiene la capacidad de resolver esos conflictos. No tenemos que dejarle con la idea a ese niño o a ese adolescente de que él puede hacer algo para él resolver un conflicto que a veces es entre los adultos, ¿sí? Apoyo familiar, súper importante el apoyo de la familia, el seguimiento, el preguntarle qué tal le fue, qué está haciendo, ver en qué anda, ¿sí? Acompañar, está viendo videos de YouTube, ok, ¿qué está viendo en YouTube? ¿Qué tipo de contenido está viendo? ¿Cómo interpreta él ese contenido? ¿Cómo interpreta lo que vio? ¿Realmente lo entendió? ¿Lo tomó del lado catastrófico? ¿Cómo tomó? ¿Sí? Y después están los factores protectores individuales, las habilidades para la solución de problemas, ¿verdad? Insistir con esto en los niños y los adolescentes, enseñarles, bueno, tenés un problema, ok, vamos a sentarnos, vamos a tratar de solucionar, vamos a pensar qué podemos hacer, ver un proyecto de vida, ver, por ejemplo, hacer actividades, inclusive a veces se pueden hacer en la escuela para aumentar la autoestima, ¿sí? Es sentarnos y ver con nuestros niños, con nuestros adolescentes, qué cualidades tiene, hablarle de esas cualidades, ¿verdad? Comentarle, decirle, me encanta cómo te sale esto, me encanta cómo haces esto, me encanta cómo dibujaste, hoy hiciste tal cosa, ¿verdad? O sos muy sonriente, o qué bueno verte siempre así. Procurar, digamos, elevar su autoestima. También algo que le protege es enseñarle a que busque ayuda cuando lo necesita, que no tenga vergüenza, que no tenga miedo. A veces nos toca decir, mira, si conmigo no querés hablar, si a mí no te animas a hablarme, yo siempre estoy dispuesta, háblame de lo que quieras, pero si por ahí quieres hablar con alguien más, por favor no te quedes callado, ¿verdad? Capacidad de buscar ayuda, valores positivos y razones para vivir, ¿sí? Y muchas veces es importante que los niños o los adolescentes nos vean a nosotros los adultos agradecer por las pequeñas cosas, disfrutar de las pequeñas cosas, encontrar las razones, como dice ahí, para disfrutar de la vida. Y con esto quiero ir cerrando un poquito cómo puedo ayudar como profesional, notificar siempre a la familia, si es que hay estas ideas suicidas en niños o en adolescentes,
ver la interconsulta con el profesional psiquiatra, dar el seguimiento correspondiente, trabajar también con la familia, cómo le va a acompañar. Para nosotros los profesionales está generalmente el establecimiento de un contrato de vida, al igual que se realiza con el adulto, también se hace con los niños adolescentes, es decir, siempre vamos a estar procurando que ese niño adolescente esté con nosotros la siguiente sesión, ¿sí? Vamos a ver que nos dé la oportunidad de ayudarle, ¿sí? Como familiar o amigo, tomar en serio las expresiones, escuchar sin apresurarse o juzgar, que ya estuvimos hablando hace rato, ¿verdad? Primero escucharle con calma, no exaltarnos cuando nos cuenta algo, por más de que nos parezca muchas veces difícil de procesar, grave, en mi época no era así, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque realmente a veces cuesta, no es fácil, son tiempos difíciles, se comprende totalmente, pero antes de exaltarme, muchas veces pensar que yo soy el adulto y que para poder establecer un buen diálogo, yo primero tengo que controlar mis emociones y así le enseño también a mi niño adolescente a controlar sus emociones. No tomar solo como una simple llamada de atención, siempre tomar en serio esta idea suicida. Puede ser que sea una llamada de atención, pero también siempre puede ser que esa intención realmente esté y eso requiere ayuda, requiere que le llevemos al profesional, al niño, al adolescente. Y sí, como les decía hace rato, validar las emociones. Entiendo que te sientas triste por eso. Me imagino que te sentiste enojado. Seguramente no fue fácil cuando te dijeron eso, ¿verdad? No habrá sido fácil cuando quisiste decirle eso a la profe y no te entendió. Ese tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer en la escuela? Campañas de prevención del bullying y ciberacoso, súper importante. Charlas de prevención sobre el tema, ¿verdad? Sobre enseñarle a nuestros niños y adolescentes a hablar, a contar lo que les sucede, a buscar apoyo, ¿verdad? Algunas cosas que tengan que ver con el manejo de emociones, de reconocer nuestras emociones, qué estoy sintiendo, cómo se llama, ¿verdad? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Quién puede ser para mí un referente en la escuela? A veces en la escuela hay psicóloga, entonces le decimos cualquier cosa, pueden hablar con la psicóloga. Pero a veces no está la psicóloga, está la profe, ¿verdad? O a veces algunos niños adolescentes tienen afinidad con la directora, con la profe guía. Entonces, ¿a quién pueden acudir realmente? ¿Con quién pueden conversar? Darle esa seguridad, ese marco, ¿sí? En casos de ideas persistentes, se acompaña las 24 horas al paciente. Generalmente acá ya hay una indicación del terapeuta, ya consultó, ya hay una indicación del psiquiatra, pero es súper importante no dejarle solo, sobre todo en los primeros tiempos de tratamiento. Retirar del hogar o poner bajo llave todo objeto que le pueda dañar, especialmente todo aquello que está relacionado al plan que nos pudo haber comentado. Controlar el consumo adecuado de la medicación, sí, controlar que no saltarse las medicaciones, no suspender porque sí, consultar siempre con el médico, porque a veces esto puede generar efecto rebote, puede generar, por ejemplo, más pesadillas, otros síntomas que se sumen y que por querer nosotros, no le vi muy bien, yo le saqué nomás porque ya le vi mejor. A veces hacemos eso sin querer, digamos, y al final esto da un efecto otra vez rebote, le vuelve a hacer mal a nuestro niño adolescente, ¿sí? Y finalmente, ideas que le pueden ayudar. Los problemas son temporales y morir es algo permanente. Siempre podemos hacer algo para sentirnos mejor, enseñarle qué puede hacer ese niño adolescente cuando está triste. Entonces, cada vez que se siente un poco triste, que tenga un pequeño plan. Hablar sobre lo que sentimos es bueno, enseñarles ya desde pequeños que tenemos que hablar de nuestros sentimientos y también enseñarles que somos todos personas valiosas, ¿sí? Ya desde pequeños, inculcarles esto. También recordar que los padres o familiares pueden necesitar también ayuda, no solo ese niño adolescente, la familia también necesita ayuda y está bien como mamá, como papá, como tía, como tío, pedir la ayuda que necesito y yo también ir, por ejemplo, a un proceso psicoterapéutico. Si queremos transmitirle un mensaje a nuestros niños adolescentes a través de historias o películas, a veces tenemos una buena intención, pero por favor cuidemos el contenido. No le mostremos justamente esas películas donde hay escenas muy explícitas, donde se ve qué método usó el adolescente, donde se ve lo que hizo el niño, donde la escena de
específicamente el suicidio, es súper larga y se ven todas las circunstancias. Entonces, eso evitemos, ¿verdad? Evitemos eso, evitemos que estén viendo con nosotros, por ejemplo, el noticiero cuando hay este tipo de noticias, valga la redundancia, ¿sí? Que no estén ahí escuchando todos los detalles, el método, qué pasó, etcétera, ¿verdad? Y si por ahí alguna película o algo se comparte con ellos, siempre tiene que ser un mensaje esperanzador, contenidos positivos que le ayuden a encontrarse con sus valores. Entonces, como mensaje final, me gustaría decirles que no solamente los psicólogos, todos podemos ayudar a salvar una vida, simplemente mostrándonos empáticos con esa persona, escuchando a nuestros niños y adolescentes, enseñándoles desde pequeños lo valiosos que son y el afecto que les tenemos y la importancia que se merecen en nuestras vidas. Entonces, todos podemos ayudar a salvar una vida, incluso recomendándole a la familia que ese niño adolescente vaya a una consulta, por ejemplo, psicológica. Así que esto me gustaría dejarles como mensaje final, ¿sí? Y no sé si creo que había una pregunta. Dice, buenas noches, profe, ¿qué recomienda tanto a padres como a docentes tener en cuenta a la hora de dar contención a los adolescentes que estén pasando por esos momentos o presenten características de depresión? Y justamente lo que estuvimos conversando, ¿verdad? Que sea dar contención y que sea escucharle. A veces, lastimosamente, tenemos que romper esa confidencialidad con la que nos confió algo, porque si vos ya te estás dando cuenta, como por ejemplo como docente, que ese adolescente tiene un plan así muy elaborado y tenemos que advertir a la familia, ¿verdad? Entonces, aparte de la contención, también es actuar y también es dar. Por ejemplo, hubo un intento suicida en la escuela, o hubo un suicidio consumado a algún compañero. Demos contención a ese grupo que quedó. Conversemos sobre qué generó eso en el grupo, sin entrar a hablar, como les digo, precisamente de los detalles, métodos, etcétera, pero de los sentimientos que se generaron, ¿verdad? Incluso hay ideas, guías o protocolos que se pueden seguir posterior a eso. En algunos países, por ejemplo, se hacen recordatorios de la persona, o sea, hay ciertas actividades que se pueden hacer. Y a ese adolescente en sí mismo siempre escucharlo, como les decía, no tener miedo de hablar abiertamente de la idea suicida, preguntarle, ahí vieron que vimos unas ideas de preguntas de qué le podemos decir, cuándo tuvo esas ideas, cada cuánto le da, si ya intentó alguna vez, qué es lo que quiso hacer, qué es lo que piensa, etcétera, ¿verdad? Dice, ¿qué ocurre si el niño o adolescente tiene la idea del suicidio y como profesional le comentas a los padres? Y eso le empeora la situación, ya que sus padres de alguna forma le retan o le tratan mal debido a eso, y el niño o adolescente se siente de alguna forma traicionado porque la psicóloga comentó a sus padres. Bueno, yo particularmente cuando ocurre esto de que el adolescente me comenta esto, ¿verdad? Yo le aviso, hasta el momento han reaccionado bien los adolescentes con los que trabajé de esa manera. Les aviso, bueno, mira, vos me estás comentando esto y esto y esto, y yo te comenté el primer día que viniste. Profe, Tu micrófono. tu micrófono. Ay, perdón, no sé qué le pasó, se silenció. Perdón. Retomo la idea. Les decía, si el niño o el adolescente tiene la idea de suicidio, dice, y al comentarle a la familia empeora. Bueno, dice, el adolescente se siente traicionado, dice ahí. Yo comento con el adolescente, le informo a ese adolescente que voy a hablar con sus padres, con su familia, sobre lo que sucede porque su vida está en riesgo y que él necesita apoyo. Y al hablar con la familia es justamente, ya depende mucho de nuestro abordaje, de usar todo nuestro poder posible también de convencimiento y de darle datos, de información a esa familia,
de que eso no es realmente una cuestión de capricho, de una simple llamada de atención, ¿verdad? De que realmente ese adolescente está sufriendo. Sí, el adolescente está sufriendo, algo le sucede. Por más que su idea sea realmente captar la atención, por algo está queriendo captar la atención de ustedes. Quiere comunicarse más con ustedes. Acompañémosle, apoyémosle, ¿verdad? No caigamos en ese riesgo. Queremos como familia caer en el riesgo de que esta idea se convierta en un intento suicida, ¿verdad? Entonces, también es, digamos, esa conversación que se lleva con la familia y hacer sobre todo estas recomendaciones de que la actitud tiene que ser de apoyo. A veces, por ejemplo, no son, digamos, por decirle, los papás los que pueden apoyar, pero quizás hay otro familiar con el que ese niño adolescente tiene mucha afinidad que de repente nos puede ayudar, ¿sí? Entonces también es siempre tener presente con quién ese niño adolescente tiene afinidad, ¿verdad? ¿Quién es otro adulto con el cual también podemos trabajar, ¿verdad? En la línea familiar, ¿sí? Bueno, ¿qué piensa de que los jóvenes usen bromas o chistes negros de sus malas situaciones con personas de su entorno? No sé si te referís específicamente a que hagan bromas sobre sus propias situaciones negativas que le suceden. No sé si es eso. Por ejemplo, le pasó algo malo y hace bromas sobre sí mismo o no sé si entendí bien la pregunta. Sobre sus propias situaciones. Bueno, ahí el humor a veces puede ser inclusive reírme de mí mismo a veces es una salida a algo que me sucede, ¿verdad? Pero si esto es reiterativo y yo luego me estoy, ¿cómo se dice, verdad? Me estoy dando con un mazo, me estoy bajando más digamos, con estas ideas que digo, con estas bromas que comento, son siempre una llamada de atención, ¿verdad? Quizás lo digo en un tono de broma, pero en realidad me gustaría que alguien lo tomara en serio. Entonces, a veces no sé cómo hablar sobre el tema. Entonces, intento el humor como una salida para hablar sobre el tema. Podría hacerlo como un apaciguador, dice. Y a veces es una manera de calmar la propia ansiedad también, ¿verdad? Tengo vergüenza de hablarlo como un tema serio. Tengo miedo de qué van a decir los otros de mi misma edad si lo hablo como un tema serio o no tengo la suficiente afinidad, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar específicamente de una sola cosa porque cada caso, ustedes saben, es diferente. Cada adolescente es diferente, siempre están las diferencias individuales, las diferencias de contexto, entonces específicamente tendríamos que ver también en cada caso. Ahí Ana Gabriela me habla de el humor podría ser su manera de sobrellevar las situaciones con resiliencia. Hay características de las personas resilientes, ¿verdad? También puede ser llevar las situaciones con humor, puede ser una característica de que estoy sobrellevando esta situación con resiliencia, de que a pesar de las adversidades me levanté. Pero, ¿qué hay detrás de ese humor? ¿Es realmente humor o es unas ganas de que alguien se dé cuenta que no estoy bien? Y ahí también, aprovechando que estamos también todos colegas y estudiantes de psicología, ¿verdad? Hagamos caso también allá a nuestros instrumentos. Para eso tenemos también, este quizás no es digamos, el espacio para hablar específicamente de los instrumentos, pero ¿qué pasa con ese adolescente o ese niño que se ríe mucho sobre lo que le sucede, pero en realidad en sus instrumentos me expresa resultados súper altos en todo como una llamada de atención? ¿Sí? Entonces ahí me da a entender de que tengo que explorar esa idea, ¿sí? Súper importante. ¿Qué ocurre? Resultados para nosotros elevados de ciertas cosas ya hacen que de rutina más o menos estemos explorando si hay este tipo de ideas.
¿Es una característica común en esta generación? Sí, existe esa tendencia a hacer memes, ¿verdad? A levantar, a no tomar en serio ciertas cosas. Quizás tenemos ahora las redes sociales, entonces es más visible, pero si ustedes se fijan, siempre hay una franja de edad en la cual nos cuesta manejar algunos temas con seriedad y entonces tratamos de hablar de eso a través del humor, ¿sí? Después dice, y cuando el adolescente no habla, se calla y no quiere irse al profesional, ¿qué la familia puede hacer para ayudarle? Bueno, estamos hablando de menores, de niños y adolescentes, y la intervención para preservarles se tiene que dar, hay que llevarle al profesional, ¿verdad? Y en cuanto a el adolescente no habla y se calla, de repente es generar los espacios. ¿Realmente ese adolescente no habla, se calla y no dice nada? ¿O justo cuando está intentando decir algo no encuentra la manera, no hay apertura, ¿verdad? A veces no es solamente escuchar lo que dice, es observar su conducta, qué pasa con su lenguaje no verbal. Entonces, de repente tratar de generar esas situaciones, ¿verdad? Estamos haciendo algo, estamos ahí juntos, no sé, estamos cocinando, estoy tomando tereré, estoy haciendo algo y te veo, últimamente te veo así un poco de tal forma. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te podría ayudar en algo? ¿Sabes que contás conmigo para cualquier cosa? ¿Verdad? Me gustaría que hables con alguien. ¿Te gustaría hablar con alguien aunque no sea yo? Ustedes saben que yo tengo la experiencia de que hay niños de 8 años, 9 años, que le dicen a sus papás que ellos no quieren hablar con ellos, pero que quieren que le lleve a la psicóloga. Y ya son como, en este año ya son como 5 pacientes, como les digo, en esa franja de edad de 8 o 9 años que vienen porque ellos quieren venir a la psicóloga. Y porque ellos quieren contar algo que a lo mejor no se animan a hablar con su familia, ¿verdad? Lo mismo ocurre a veces también con los adolescentes o con los preadolescentes. También he tenido gente de 12 o 13 años que ha venido buscando eso, ¿sí? Y por eso les decía también lo de tomar en serio las ideas suicidas, porque en la práctica se ve también, ¿verdad? En este mismo año, por ejemplo, estuve conversando con niños de 5, 7 y 8 años que han venido a consulta con ideas suicidas, ¿verdad? Entonces, están pasando muchas cosas y como les digo, las redes sociales no nos ayudan. Tenemos que tratar de darle la vuelta y de usar de manera positiva, de buscar los contenidos lindos, sanos, qué podemos hacer para invadir nuestras redes de estos contenidos. ¿Cómo ayudar a un niño de 11 años que le gusta vapear? Bueno, ahí ya entramos también en otro tema. Como les decía, también hay que tener en cuenta todo lo que tenga que ver con adicciones y sustancias, por más de que el vape no sea en sí, digamos, quizás no tenga ciertas sustancias, ¿verdad? Pero ya está también esa acción adictiva. Sí, entonces ahí ya entra en otro terreno, pero esto se convierte para nosotros en un factor de riesgo. Entonces, prestarle también atención y buscar ayuda profesional. Luego, vos como profesional, ¿comentás a los padres o no? Los niños también tienen su confidencialidad, ¿verdad? Pero por supuesto que cuando hay un riesgo de, digamos, de algo que ese niño puede sufrir, ya sea justamente estos riesgos de ideas suicidas o riesgos inclusive de daño a terceros o que está teniendo de repente algunas conductas que son de riesgo, inclusive en las redes, ¿verdad? Por ejemplo, quizás niños o preadolescentes que vienen y te cuentan que se están enviando ciertos tipos de fotos provocativas con ciertas personas en algunas plataformas. O sea, toda cosa que involucre un riesgo, por supuesto que debe ser comentado con la familia, ¿verdad? A veces son situaciones de repente un poco cotidianas que de alguna pelea con algún amiguito, amiguita, tiene vergüenza de comentarle al papá o a la mamá o se sintió mal por algo, le dijeron algo, etcétera, ¿verdad? Y de repente así vemos cómo afrontar después esas situaciones. ¿Cuál sería el indicador diferenciador en una conducta de rebeldía por desobediencia y uno con actitudes amenazantes promoviendo el suicidio? A realizarlo en realidad.
Ocurre que cuando vos tenés ya esa idea suicida o ese plan de suicida o ese intento, ¿verdad? El tema está en que lo más importante ahí es que el intento estuvo, ¿verdad? Quizás lo que le motivó al intento fue que justo tuvo una pelea, ¿verdad? A lo mejor fue algo más impulsivo. Puede ser a veces algo más impulsivo, a veces puede ser algo más planificado meticulosamente, ¿verdad? Quizá ocurrió algo que impulsivamente le llevó a actuar, como a decir, por ejemplo, ya van a ver ahora si me pasa algo, ¿verdad? O quiero ver qué hacen si me ocurre algo, ese tipo de situaciones. De igual manera, aunque ese haya sido el motivo, es de atención y es de importancia la conducta que tuvo de tener el intento, ¿sí? Entonces, eso es lo que para nosotros es importante. Ahora, a veces nomás sí diferenciamos porque de repente, por supuesto, es mucho más grave, requiere atención inmediata, inclusive hay casos que requieren internación. Una persona que te está diciendo que ya tiene todo perfectamente digamos, planificado o una persona que ha intentado con esa, realmente pensando en sí matarse y autoeliminarse, ¿verdad? Porque hay algunos con los cuales se conversa después que te dicen, sí, yo intenté, yo hice, pero en realidad yo quería, no quería nomás más enfrentar, no quería más despertarme, no quería más lidiar con esto, no sabía más qué hacer, pero no sé en realidad si quería morirme, ¿sí? Entonces, a veces para ver la gravedad en la que está y la inmediatez de la atención y qué pasos se van a llevar a cabo es lo que se hacen esas diferenciaciones, pero siempre la atención debe estar, ¿verdad? Y la atención no es que va a ser de acá a 3 meses, si se presentan ese tipo de ideas, ¿verdad? Tengo que ver esa atención como les digo, en la semana. Hay veces que la atención debe ser, si ya es algo muy inminente, en el mismo día, ¿sí? Entonces, son cosas para tener en cuenta. Para llegar a idea suicida, uno no precisamente debe estar deprimido, correcto, no precisamente debe estar deprimido, no hay muchas veces un diagnóstico como tal de depresión, pero sí están presentes, por ejemplo, a veces esas ideas suicidas. Y en el adolescente, a veces hay pensamientos suicidas espontáneos, como decís ahí, ante ciertas situaciones que se pueden dar en la adolescencia por las características que tiene esa etapa, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ese pensamiento es muy frecuente? Cuando ese pensamiento ya está muy detallado, ahí por supuesto ya no se trata algo para que estemos catalogando, ay, es por la edad nomás, ¿verdad? Entonces siempre tener eso en cuenta. Ahí ya dice dos últimas preguntas. Es decir, desde allí puede tomar esta Profe, decisión. discúlpame, le Sí. tenemos acá que levantaron la mano hace rato. A Ah, perdón, Estela perdón. Beatriz y Jessica Bobadilla, si pueden hacer su pregunta y terminamos con Jade Elizabeth Silva Arevalos para terminar ya. Sí, sí. Estela, ¿si estás? Estela Beatriz Recalde Torales. Ok. Jessica Bobadilla. Ya estoy presente acá. Estela. Sí, también. Estela primero y luego vamos con Jessica. No te escuchamos, Estela, si puedes volver a hacer tu pregunta. Hay como una interferencia. Ok. Estela, ¿será que puedes escribir por el mensaje y por el chat? Y vamos con Jessica mientras tanto.
Ahí dice Jessica en el chat, mi pregunta es ¿cómo podemos conllevar con una persona que tiene pensamientos suicidas muy recurrentes? Si es una persona que tiene pensamientos suicidas muy recurrentes, ya es una persona que debería estar teniendo la atención de un profesional, ¿verdad? Y es, como les digo, acompañarle cuando la idea es muy recurrente, habíamos visto acompañarle las 24 horas a la persona, no dejar a esta persona sola. Tenemos que tener en cuenta eliminar del hogar si la persona no tiene acudir, no sé si la pregunta es si no quiere acudir o no tiene para acudir al profesional, si no quiere acudir a un profesional. Bueno, y ahí entramos otra vez en el caso de si estamos hablando de menores o si estamos de repente hablando de adultos. Pero siempre es insistir con la familia. Te vas a dar cuenta que hay personas que hacen caso, por ejemplo, a otras personas más que a otras. Siempre, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que te dicen, no, él no le hace lo caso a nadie, pero si le habla fulano, capaz, si le habla fulana, capaz, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que buscarle la vuelta, ¿sí? Eso no significa que vos vas a dejar de escuchar, ¿verdad? Inclusive vos le puedes decir, mira, yo te puedo escuchar, yo puedo estar para vos, yo puedo tratar de ayudarte, pero a mí me gustaría ayudarte más acompañándote a un profesional. Dame esa oportunidad de ayudarte. Dame la oportunidad, probemos, no perdés nada, ¿sí? Así como estás hablando conmigo, sería bueno hablar con alguien que pueda ayudarte mejor que yo. Las personas que tienen ideas suicidas no precisamente cuentan con trastornos, no precisamente cuentan con trastornos, no precisamente cuentan con un diagnóstico depresivo o con un diagnóstico de tipo bipolar o con un diagnóstico ansioso, no precisamente. Pero sí, evidentemente, hay quizás visiones que están teniendo sobre ciertas situaciones que no son sanas. Hay algunos pensamientos que puede ser que estén distorsionados, puede ser que realmente sean reacciones ante situaciones de vida que esté pasando esta persona, ante cuestiones de desesperación. Entonces, no precisamente vamos a tener un diagnóstico, pero sí en los niños y adolescentes se ve frecuentemente que las personas que tienen diagnóstico son propensas a tener ideas e intentos suicidas, ¿verdad? Pero no todas las personas que tienen ideas o intentos suicidas precisamente van a tener un diagnóstico específico. Sí son personas que lógicamente están bajo mucho sufrimiento y que están contando con dificultades en las cuales les parece no encontrar otra salida, ¿sí? No sé si esas ya eran todas las preguntas o faltaba una más. Si me dicen las personas que tienen. Estela hizo la pregunta en el mensaje, por mensajería. Buenas noches a todos. Yo tengo un pariente cercano que ya es prácticamente adulto y de vez en cuando usa la palabra suicidio. Cuando mucho se le presiona y una vez que optamos dejarle que viva como quiere. Creo que es mejor su carácter y de hecho trabaja y estudia, pero sabe que cuenta con nosotros. Y por último, Norma pide tu contacto, profe. Ok, voy a dejar después mi contacto sin problema. En cuanto a ese comentario de parece que es prácticamente adulto y de vez en cuando usa la palabra suicidio, generalmente las personas que luego llegan a cometer el suicidio son personas que de alguna u otra forma nos avisaron que tenían esta intención. Entonces, ya sea que comentan como algo casual dentro de sus conversaciones esa palabra o alguna de las otras expresiones que vimos de no quiero, me quiero dormir y no despertarme más, no quiero más vivir, soy un estorbo, o de repente empieza la persona a hacer cosas como, qué sé yo, distribuir las cosas que tiene, empezar a regalar, empezar a dar mensajes, ay, gracias porque fuiste en mi vida, esto. Entonces, siempre tener en cuenta, ¿verdad? Que cuando estas cosas se van mencionando, siempre son para prestarle atención y siempre son para tomar en serio. A veces nomás yo comprendo perfectamente que como familia, como personas que estamos cerca, como amigos, cuesta cuando ya la persona a veces es reiterativa, no sabemos más qué hacer, ¿verdad? Pero lo importante es estar ahí, porque algo le está llevando a esa persona a comportarse de esa manera y a estar hablando
sobre estas cosas. Entonces son cuestiones para tener en cuenta. De alguna u otra manera, la persona, un gran porcentaje de las personas que luego cometen estos intentos nos van a avisar de cierta manera en etapas previas que algo está sucediendo en su vida y le está haciendo pensar, digamos, de esta manera. Así que a tener en cuenta y preguntar siempre las intenciones, no tener miedo de hablar de eso, preguntar si ya lo intentó, preguntar si tiene algún plan de cuándo hacerlo, preguntarle si pensó cómo. O sea, es más importante conocer que evitar hacer ese tipo de preguntas, porque si conocemos podemos tener más idea de la gravedad de la situación y siempre podemos ayudar más a salvar una vida. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso sería todo entonces. Muchísimas gracias. De mi parte les quiero agradecer por el espacio, por la oportunidad. Gracias por quedarse hasta el final. Nos extendimos mucho. Perdón por pasar la hora y espero que les haya sido de provecho, que les pueda servir. ¿Tu contacto, profe? ¿Cómo te Sí. podemos encontrar? Sí, me pueden encontrar en el Facebook, me pueden escribir por mensaje. Estoy como Adri González Plate. Les voy a enviar también mi correo. Ahí voy a escribir ahora mismo en el chat. Reviso todos los días, sin problema me pueden contactar. Excelente la presentación, muchas gracias. Un lujo compartir y escucharte, son algunos comentarios. Muchísimas gracias, profe, muy importante. Sí, ahí les puse mi correo, cualquier cosita. Como les digo, estoy siempre atenta, me escriben y sin problema después les paso también mi número. Sin problema. Muchas gracias a vos, profe, por la predisposición y tu gran aporte que nos hiciste esta noche. A todos los participantes también y nos vemos mañana a las 18:30 con el doctor Julio Torales. Continuamos con el ciclo de charlas. Buenas noches para todos. Gracias.